¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ever Benítez, yo soy de Aconcap Perú. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una capacitación de primeros auxilios. Eh, los primeros auxilios básicamente lo vamos a dividir en varias partecitas. Y nuestro objetivo en realidad, nuestro objetivo final, o el objetivo de esta capacitación es darles a ustedes el conocimiento básico que puedan actuar ante una emergencia. Recordemos que pues nosotros no somos médicos como profesionales, solo somos trabajadores que ante cualquier emergencia vamos a poder tener el conocimiento adecuado y prestar el apoyo a la persona que realmente lo necesita. Muy bien, entonces en este tema o en esta parte de primeros auxilios vamos a aprender conocimientos básicos. Con ese conocimiento básico, sin ser médicos, vamos a ayudar a reducir los niveles de dificultad que pueda presentar ante cualquier emergencia un compañero, un familiar, ¿no? O un colega en el trabajo, ¿no? Bueno, la capacitación el día de hoy va a tener lo que son unas pequeñas definiciones, unos ejemplos prácticos. Vamos a trabajar también con un tema de evaluar qué tan atentos puedan estar conmigo a través de un quizzes, que es un cuestionario interactivo para que ustedes puedan ir respondiendo y yo poder conocer cómo es que van aprendiendo y conociendo lo que les voy explicando. Y también va a tener los pequeños subtítulos para que lo puedan leer en inglés, ¿no? En caso lo necesiten. Muy bien. Vamos a empezar primero lo que es primeros auxilios. Eh, lo que es primeros auxilios, tal vez hay personas que es primera vez que lo ven el tema, hay personas que de repente ya lo han visto. Existen diversos tipos de personas o ponentes que te pueden explicar los primeros auxilios de mil formas. Pero la cuestión es estandarizar o tener un mismo conocimiento sólido todos, para que así cuando el compañero del área A y el compañero del área B se encuentren, puedan hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, en base a eso va esta capacitación y conocer. El primer auxilio. El primer auxilio es una atención inmediata, es algo que se tiene que dar en ese mismo momento hasta que pues llegue una ayuda profesional. Porque, un ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en un andamio, estoy trabajando en altura, pintando el techo tal vez en mi oficina o cambiando los focos y me caigo? Me caigo, sufro una fractura o me empieza a doler a mí la espalda, el cuello, ¿no? El compañero que está a mi lado va a ser la primera persona que me va a socorrer. ¿Por qué? Tal vez podemos tener brigadistas especializados, podemos tener médicos, enfermeros, etcétera, pero el enfermero no está aquí a nuestro lado, justo cuando pasa el accidente. Entonces, el primer auxilio es justamente eso, la ayuda que nosotros vamos a dar a alguien que lo necesita en ese preciso momento, ¿no? Pero también hay que saber identificar o cómo actuamos nosotros ante una emergencia, o qué es lo que debemos tener al menos en nuestro entorno para poder atender una emergencia. Y justamente ahí es lo que tenemos que tener dentro de un maletín de emergencia. Por ejemplo, lo básico, mire, yo a mi alcance, siempre, donde vaya, en mi bolsillo, por lo menos una gasa, un apósito, una venda. ¿Por qué? Porque esto es lo mínimo que debo tener, porque esto a mí me ayuda a controlar hemorragias. Y las hemorragias, a mí, por ejemplo, una hemorragia no controlada me puede quitar la vida automáticamente. En cuestión de minutos puede morir una persona desangrada. Entonces, lo mínimo, en mi bolsillo, esto. Y tal vez por ahí un par de guantes, porque también tengo que protegerme yo. Muy bien. Entonces, si tenemos por lo menos esto, al menos en nuestro entorno laboral, también podríamos tener un botiquín. ¿Y qué podría tener nuestro botiquín o nuestro maletín de abordaje? Como mínimo, un par de guantes, ¿no? Tenemos también, podemos tener un termómetro, podemos tener una linterna. ¿Por qué? Porque los accidentes no ven o no te miden. Te voy a decir, oye, me voy a accidentar en la mañana, me voy a accidentar en la noche, me voy a accidentar en la tarde, en la madrugada. Los accidentes pueden pasar en cualquier momento del día, a cualquier hora, y si es que es en la noche, tenemos que tener una linterna para poder ayudarnos. Tijeras, ¿por qué las tijeras? Porque nos ayuda a tal vez tenemos el accidente, sabemos que hay un sangrado, pero no lo vemos. De repente está debajo de mi camisa y yo no veo. Y mover mucho al paciente le puede ocasionar dolores o podemos empeorar su fractura. Entonces empezamos a cortar, ¿no? Y así sucesivamente todo lo que pueden ver aquí en pantalla,
nosotros es lo mínimo que debemos tener en nuestro maletín de emergencia o nuestro maletín de abordaje, nuestro botiquín que tiene que estar al alcance de nuestra oficina. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo actuamos nosotros frente a una emergencia? Ante una emergencia siempre vamos a utilizar lo que es el PAS. ¿Qué nos dice el PAS? Nos dice la Asociación Americana del Corazón, que es primero proteger, avisar y socorrer. ¿Por qué? Primero protegemos nuestro entorno, protegemos que tanto el paciente como nosotros mismos no nos afectemos al querer atender una emergencia. Ejemplo, ¿no? Un compañero está trabajando taladrando tal vez y por ahí una chispa se soltó y se electrocutó, cayó al suelo, el cable sigue sobre él, ¿no? Entonces yo voy a querer ayudar, amigo, voy a ayudarlo, lo toco, ¿y qué pasa con esa persona? Está electrizada, y si está electrizada, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a electrocutar también. Entonces, siempre ver el ambiente, analizar cuál ha sido la situación en la cual nuestro compañero ha tenido algún accidente, ¿ok? Protejamos tanto a él como a nosotros. Segundo, avisar. ¿A quién debemos avisar? A nuestro, digamos, a nuestra central de emergencia, podemos avisar a nuestro supervisor, podemos avisar al tópico, podemos avisar al centro hospitalario, solicitar el apoyo de una ambulancia, etcétera, etcétera. Según nuestra normativa, en la que nosotros tengamos nuestros procedimientos de avisar, a la persona que nos compete avisar, avisar. ¿Por qué? Porque esta persona tal vez comunica a otra y así vamos haciendo una cadena de emergencia ¿para poder qué? Para poder llegar lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Socorrer. O sea, luego que hemos protegido nuestro ambiente, luego que avisamos, ¿qué vamos a hacer? En ese momento actuamos. Primero evalúo mi ambiente, comunico y ayudo. El proteger y avisar no nos puede tomar más de 30 segundos, 20 segundos con lo máximo. Analizar el ambiente, el entorno y avisar. Y empiezo a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Mi evaluación primaria, mi evaluación secundaria, etcétera, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta capacitación. Muy bien. Ahora, para ir reforzando un poquito lo que estamos viendo, puede ingresar al código que ven en pantalla. Ese código ustedes lo escanean con su celular y van a poder verificar la aplicación Quizzes, van a ingresar y les va a pedir un código. En ese código donde le solicitan, introducen lo que ven en pantalla, el 76711958, y van a poder tener un cuestionario que van a ir respondiendo ustedes para poder reforzar lo que hemos aprendido. ¿Ok? Muchas gracias. En el método de proteger, avisar, socorrer, como les decía yo, primer paso, proteger. Tanto el paciente como nosotros estemos fuera de peligro. Segundo, avisar. ¿Avisar a quién? A nuestro supervisor, a nuestro tópico, a nuestra enfermera, a nuestro médico, etc. A quien le vamos a corresponder avisar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cuál sería? Socorrer. Muy bien, socorrer. El tercer paso sería socorrer. ¿Y qué es socorrer? Brindar ayuda en ese momento. O sea, aplicar todo lo que ya nosotros conocemos, aplicarlo en ese momento. Muy bien. Ahora, pero para tener una emergencia o para tener una urgencia, tenemos que saber diferenciarlas. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Ustedes pueden ir leyendo mientras yo les voy explicando. Esto está extraído del Ministerio de Salud. ¿No? A través del servicio de atención móvil de urgencia, ¿no? ¿Qué nos dice o qué nos da como diferencia? Que la emergencia es un peligro inminente para la vida, que si yo no lo atiendo en ese momento, el paciente se muere. Pero ¿qué es una urgencia? Es algo que puede tomar un tiempo y puedo ir a un centro hospitalario, puedo ir al médico, puedo ir con paciencia, con un poco más de tiempo. Tengo tiempo de poder reaccionar. Ejemplos. Una emergencia. ¿Qué pasa si yo me mutilo la mano? Voy a sufrir un desangrado. Si yo no lo atiendo en ese momento, el paciente muere desangrado. Pero una urgencia, ¿qué es una urgencia? Por ejemplo, me empieza a doler la cabeza. Puedo ir, tengo tiempo de ir al médico, que me dé una medicina y fácilmente puedo tomar mi movilidad y desplazarme. Entonces, tengo el tiempo todavía de hacer mis cosas, ¿no? Muy bien. Nuevamente aplicamos lo aprendido, ingresan al QR, que ven en la parte izquierda, colocan el código de la parte derecha y practicamos. Muy bien. En los tipos de primeros auxilios. Nosotros, si bien es cierto, como les mencionaba, tenemos que socorrer o ayudar en ese preciso momento a nuestro paciente, ¿no? Porque puede que pase a nuestro costado.
Y hay diferentes tipos de emergencias, si las hay, tenemos que saber actuar a cada una de estas emergencias, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tipo de emergencias existen? Accidentes, quemaduras, electrocución, intoxicación, heridas, hemorragias, o obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño o base, ¿no? Hacer la reanimación cardiopulmonar, actuar ante fracturas, ante crisis convulsivas y hacer otra vez un triaje cuando son emergencias masivas. Muy bien, ¿qué estamos en traumatismos? Observamos nosotros. Observamos o bueno, ¿qué nos dice el manual de la primera respuesta en trauma? ¿No? Observamos, podemos observar hemorragias, heridas, obstrucción, ¿no? ¿Qué observamos? En este caso observamos, por ejemplo, heridas. En este caso, ¿qué es una herida? La herida es el resultado de una rotura de piel, ¿no? La piel, se sale un pedacito de piel, obviamente lo que va a reaccionar al instante es la sangre, ¿no? Entonces, eso es eh, una rotura de piel y hay salida de sangre. Esa es una herida. ¿Qué tipos de heridas hay? Abrasión, quemaduras, tal vez yo me resbalo, me choco con una superficie lisa, sufro una pequeña quemadura en la piel, ¿no? Digamos la quemadura, pero es una herida, una abrasión, me puedo cortar el dedo, una amputación, me puedo hincar tal vez con un fierro punzante, alguien me puede, volteo y no me di cuenta que el objeto punzocortante, incisiva, me corté, ¿no? Abulsiva, cuando sufro caídas y un pedazo de la piel se levanta, pero sigue ahí, ¿no? Eso es abulsiva. Tenemos tipos de hemorragias. Las hemorragias tenemos hemorragias capilares, venosas, arteriales, mixtas, que va a depender netamente del corte donde nos hagamos. Nosotros como primeros auxilios, en ese momento nos vamos a poner a pensar, ah, tiene una hemorragia venosa, ah, tiene una arterial. No nos vamos a poner a pensar en ese momento, pero ¿qué sí tenemos que hacer? Controlar la hemorragia. Muy bien. ¿Cómo controlamos una hemorragia? Una hemorragia fácilmente. ¿Qué les dije en un inicio? Por lo menos una venda. Con una venda, tal vez con una gasa o un apósito, cubro la superficie. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una herida en mi brazo. Cubro la superficie con la gasa, hago una presión directa y empiezo a envolver con mi venda. ¿Listo? Así, hacemos una envoltura y hacemos presión directa. Eso se llama control de hemorragia por presión directa. Con la venda lo estiramos lo más que se puede y hacemos presión. Y de esa manera controlamos una hemorragia de una manera más rápida. ¿Ya? Muy bien, también tenemos lo que son hemorragias nasales. La hemorragia nasal básicamente pues, se puede presentar de manera que nosotros desconocemos las causas o también por un golpe, ¿no? ¿Y qué hacemos ante una hemorragia en la nariz? Lo único que hacemos es presionar, presionamos. Hacemos una presión sin mover, algún día inclina tu cabeza hacia atrás para que la sangre circule hacia arriba, por la gravedad, etcétera. Son mitos. Lo único es presionar. Lo mismo que hemos hecho con una herida en el brazo, lo mismo hacemos con la nariz. Hacemos presión directa. Muy bien. Tenemos también el base, que es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. O sea, la vía aérea, ¿qué es la vía aérea? Donde yo respiro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estoy comiendo y me atraganté. El cuerpo extraño se quedó ahí. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿O qué hace una persona que está sufriendo un atragantamiento? Mayormente una persona, o realmente no mayormente, sino todas las personas que sufren un atragantamiento se llevan las manos aquí, al cuello. ¿Qué significa eso? Que se está atragantando, que está sufriendo un ahogamiento, una obstrucción de su vía aérea. ¿Y qué pasa? No está respirando. Y si no respira, nosotros tenemos que darle que pueda respirar. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Han escuchado tal vez alguna vez de la maniobra de Heimlich? ¿Qué es la maniobra de Heimlich? Abrazar a un paciente, ¿no? Abrazar a nuestro compañero de trabajo a la altura hacemos una cruz a la mitad del cuerpo, a la altura de las tetillas, una manito más abajo y presionamos hacia arriba en diagonal, ¿no? Entonces así ayudamos a que esta persona pueda, eh, pueda expulsar el cuerpo extraño. Muy bien, también tenemos la obstrucción de la vía aérea por la lengua, por alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos lo que son fracturas. En cualquier caso de fracturas, lo único que nosotros podemos hacer como un primer auxilio, porque no somos médicos de ponernos a ponerle un clavito, ¿no? A juntar los huesos, enyesarlo, etcétera. No somos médicos para hacer eso. Pero que sí podemos hacer. Uno, no moverlo. Y dos, inmovilizarlo. ¿Por qué decimos inmovilizarlo?
porque no podemos hacer más que eso. ¿Cómo lo podemos inmovilizar? ¿No? Yo, por ejemplo, tengo un cartón por aquí. Tengo un cartón, ¿qué hago con un cartón? Puedo hacer una especie de L, coloco ahí mi brazo roto y empiezo a vendar, ¿no? Empiezo a vendar y ya estoy inmovilizando mi brazo, por ejemplo, ¿no? Eso me puede dar. ¿Qué más puedo ayudar a inmovilizar? Un, unas tablillas. Algunos cuentan con inmovilizadores, ¿no? Como tal. Pero si es que no los tenemos, simplemente lo podemos armar con una cajita de cartón, con tablillas, etcétera. Muy bien. Y tenemos lo que son las crisis convulsivas. Una crisis convulsiva. Una crisis convulsiva, pues, es un movimiento súbito que la persona no lo puede controlar. Y si no lo puede controlar, obviamente va a temblar. La persona o una persona que ha sufrido una o que está sufriendo una crisis convulsiva, en su mayoría no puede controlarlo, ¿no? Pierde la conciencia, empieza a temblar en el suelo. La mayoría de personas que sufren una crisis convulsiva se tienden a recostar en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No somos médicos para darle un medicamento y decirle, oye, no dejes de convulsionar. Por el contrario, nosotros tenemos que ayudarle a que esta persona se proteja y no sufra golpes, por ejemplo, ¿no? Una persona va a temblar y lo que podemos hacer nosotros es colocar nuestra mano debajo de su cabeza o podemos, si tenemos nosotros un abrigo, un polo o algo que pueda amortiguar el golpe en la cabeza que va a tener esta persona que está sufriendo una convulsión, la colocamos abajo, esta persona va a rebotar, ¿no? Sobre una estructura que ya no es sólida como lo era el piso, sino va a rebotar en algo que nosotros le estamos ayudando a que no se golpee más la cabeza. ¿Por qué? Porque los golpes en la cabeza pueden producir hemorragias. Y si no controlan, y si es que esta persona tiene un golpe en la cabeza, produce la hemorragia, y no sabemos controlar una hemorragia, se puede morir. Puede hacerse golpes en la cabeza, sufrir traumatismos encefalocraneales, puede complicar su situación cerebral y puede perjudicarse. Una vez que esta persona pues termina su crisis convulsiva, lo que hacemos es colocarlo hacia un costado, como pueden apreciar en la imagen, para darle tiempo a que esta persona pueda recuperar la conciencia, pueda ubicarse de nuevo en tiempo y espacio y pueda recuperarse de la crisis convulsiva que ha tenido. Muy bien, recordemos que la convulsión no es una enfermedad, sino es un síntoma que puede tener una enfermedad. Por ejemplo, la epilepsia, ¿no? Puede, podemos tener como consecuencia las convulsiones. Una fiebre alta puede tener como consecuencia convulsiones, ¿no? Entonces, nosotros no somos médicos para poder controlar como tal su hemorragia, pero sí ayudar a que los daños que pueda tener sean menores. Muy bien, y vamos nuevamente a reforzar lo que hemos aprendido. Ingresen al código, al QR, que les va a redirigir al Quizzes, introducen el código que ven en la parte derecha, 8357-3989, y vamos a reforzar. Muy bien, ante todo, siempre utilicemos los elementos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque primero yo, segundo yo, y tercero nuestro paciente. Un ejemplo, ¿no? Y suele suceder en personal de salud que muchas veces por consecuencias, por causas que no conocemos, trabaja sin protección de bioseguridad. Imaginemos, estuvimos jugando con nuestra uñita, nos hicimos una herida aquí a la altura de la cutícula, eso para nosotros representa una herida abierta. A los 2 minutos o al minuto, un compañero se corta la mano, queremos ayudarlo a controlar su hemorragia, y esta persona tiene fluido de sangre. Nosotros vamos a tocarlo por querer ayudarlo sin guantes. ¿Qué nos va a pasar? Basta que una gotita de sangre entre a nuestra herida abierta, hace contacto de su sangre con mi sangre. ¿Y qué va a pasar? No sabemos si el compañero tiene VIH, por ejemplo. Y si es que él tiene VIH y se contagia conmigo, o tiene contacto conmigo, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a contagiar de VIH. Entonces, siempre por lo menos, antes de ayudar, pensemos también en nosotros. Yo sé, y es desesperante la situación que hay en una emergencia de querer ayudarlo en ese preciso momento, pero a veces por ayudar nos perjudicamos nosotros. Como en el primer ejemplo que les dije, una persona que sufrió una electrocución.
puede tocar a la otra persona en afán de ayudarlo y se electrocuta y se muere. Entonces ya no tenemos un paciente, sí no tenemos. Y por eso es importante los elementos de bioseguridad. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias a Shogun Hierro y la capacitación ya gracias a Conca Perú. Muchas gracias.